Egun on guztioi, Diputazio iraunkorraren beste bilera baten bezperan gaude, bihar Urkullu lehendakariak agerraldia egingo du bertan. 6 aste dira krisi hau hasi zenetik, baina biharkoa izango da berak eskatuta egingo duen lehenengo agerraldia aurrekoa gogoratuko duzuen bezala Euskal Herria Bilduk eskatuta eta Euskal Herria Bilduren eskariz egin zelako. Aurrera urrats bat iruditzen zaigu, guk horrela ikusten dugu. Nolanahi ere, egoerak argi uzten du Urkullu jaunak ze forma eta ze jarrerak erakutsi dituen krisi honi aurre egiteko. Guk esan bezala biharkoa aurrera urratsara jotzen dugu eta espero duguna da ekintza zehatzak, ekimen zehatzak hartzeko eta burutzeko bide baten hasiera izango dela. Gauzak honela, zer espero genezake biharko agerralditik? Nik espero dut Urkullu lehendakaria ez dela agertuko aurrekoan eduki zuen jarrerarekin. Espero dut lehendakariak ulertu izana zein den herri honetako egoera politikoa, ekonomikoa, soziala eta nola gauden COVID-19 pandemiari dagokionez. Espero dut gainera Urkullu lehendakariak lidergoa hartzea eta lidergo hori partekatzeko prestatasuna erakustea guztion ongizatearen mesedetan. Espero dut lehendakariak jakitea biltzen eta aprobetxatzen gure herriak eta herri honetako jendeak duen gaitasun guztia. Herri honetako emakume eta gizonek egun hauetan guztiotan ere hori erakutsi baitute. Euskal Herria Bildutik asteak daramatzagu mahai baten eskaera eginaz, mahai baten eraketa eskatuz. Krisia hasi zenetik errepikatu dugu. Erakunde, alderdi politiko, sindikatu, enpresari, eragile sozial eta zientifikoak bilduko dituen artean COVID-19ak sortutako krisiaz eztabaidatu dezagun eta irtenbide ahalik eta kontsentsuzkoenak har ditzagun. Herenegun, PSOEko idazkari nagusiak Idoia Mendiak bat egin zuen eskera horrekin eta beste horren beste egin du Elkarrekin Podemosek ere. Logikoa da, zentzuzkoa da, hartu beharreko erabakiak, epe labur, epe ertain eta epe luzeko erabaki oso sakonak direlako eta guztion artean hartzea delako zuzenena gure ustez. Oso salbuespenezko egoera bat bizi dugu, herri honetako bizitzan eta munduan oroar marka bat ezartzen duena eta denok jakin behar dugu erantzuten errealitate honen aurrean. Urkullu jaunak ere bai eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bai. Zentzu honetan esan nahi dizuet, gaur bertan legez besteko proposamen bat sartuko dugula legebiltzarrean mahai hori osatzeko proposamena eginaz. Beraz, hasiera-hasieratik eskatu duguna, bide ezberdinetatik eskatuko dugula bide eman ahal izateko gure ustez garrantzitsua delako mahai hori osatzea. Beraz, biharko agerraldian espero dugu lehendakariaren orain arteko jarreraren zuzenketa bat, eta elkarrizketa eta kontsentsuaren aldeko jarrera erakustea, lidergo partekatuen aldeko apustu egitea, eta irtenbide bateratuak aurkitzeko jarrera erakustea. Euskal Herria Bildun proposamenak ditugu, partekatu nahi ditugun proposamenak ditugu, eta Euskal Herria Bildu, hasieratik esan dugun bezala, eskuz esku aritzeko prest dago. Irtenbiderik onenak aurkitzeko lan egiteko prest gaude. Eta argi daukaguna da, orain guztion onerako aritzea dela, Euskal Herritarrek azken asteetan eskatu digutena eta guztion artean aritzea dela, azken asteetan Euskal Herritarrek erakutsi duten arduraren mailan egotea. Zentzu honetan, Euskal Herria Bilduk deseskaladarako plan bat dauka, proposamen gisara, lanerako dokumentu gisara ulertzea nahi duguna, baina hori prest daukagu. Deseskalada sekuentzial bat, progresibo bat, tokian tokiko errealitateari erantzungo diona, herri bakoitzeko egoera oso ezberdina delako, eta uste dugulako zentzu horretan udaletxeekin koordinazio osoan egin behar dela. Horretarako ezinbestekoa da, unean uneko egoera sanitarioa ere ongi ezagutzea hartzen dira neurriak berne guztiekin har daitezen. Eta deseskalamendu plan horretan proposatzen dugu haur, gazteak eta nerabeak irteten hastea segurtasun berme guztiekin eta denborak mugatuta. Iruditzen zaigu honek osasuna gehitzen diela aurrei. Guk orain arte beti hobetsi izan ditugu osasunaren munduko erakundeak emandako irizpideak. Eta gai honen inguruan ere, bada iritzi bat, kondizio egokitan egiten baldin bada, haur eta gazteen irtetzea
ongi hobesten duena osasunaren munduko erakundeak, baina horretarako hainbat neurri jarri behar dira eta batez ere hainbat osasun ikuspegiko maila bete behar dira. Premiazkoena une honetan aurrena dela uste dugu, berehalakoan gertatuko delako eta ez dagoelako, ez dugulako ikusten inolako planik irteera hori nola egingo den jakiteko. Guk uste dugu Euskal Herritik pentsatua behar duen plan bat dela, txikitik pentsatua behar duen den plan bat dela, horrela bakarrik erantzun diezaiokegulako ongi egoerari, eta horrela bakarrik kontrolatu ahal izango dugulako ondo, kutsatze maila ez gehitzea eta beste urrats batzuk ez ematea. Hortik aurrera, aurren deskonfinamentuaz gainera, denda txikien irekiera, ostalaritza neurri jakin batzuk betetzen dituzten establezimenduetan zabaltzea, 70 urtetik gorako pertsonen irteerak aztertzen hasi beharko liratekeela pentsatzen dugu, eta baita kasu batzuetan eta baldintza batzuekin 50 pertsonara arteko kopuruak batzeko aukerak ere aztertu daitezke. Hau guztia esan dizuedan bezala, era sekuentzialean eta progresiboan egin beharko litzateke, eta beti ere pandemiaren egoerak mugatu dezakelarik. Gure ustez hori oso garrantzitsua da, izugarrizko esfuerzoa egin dugulako orain arte, eta esfuerzo hori orain ezin dugulako bertan behera bota. Esan dizuedan bezala gure ustez udalekin koordinazioan egin behar da, bakoitzak ezagutzen duelako zehatz mehatz zer egoeratan dagoen nola egin dezakeen hau berme guztiekin. Adibide errez bat jarriko dizuet, era honetako deskonfinamendu bat, aurren deskonfinamendu bat ez, eta berdina Basaurin egitea edo Bolibarren egitea. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela koordinazio estuan egitea. Guk uste dugu hau guztia mahai batean partekatzea oso interesgarria litzatekeela, adibidez, hasieratik esan dugun bezala, guztion artean Covidak sortutako osasun krisiari eta bere ondorioi erantzuteko. Deskonfinamendua nola egingo den eta gertuan dugun etorkizuna nola begiratu behar dugun, premiaz egin behar dugun gauza bata. Batzuk normaltasun berria deitu nahi dute etorriko denari, guk ez dugu uste aurrekoa normala zenik, eta ez dugu uste hau parentesi bat denik. Ez dugu uste hau parentesi bat denik. Edozein kasutan guk egiten dugun galdera da, ea norbaitek uste, ez alduen uste, ez dela logikoa herri hau nola berreraiki eta nolako erantzunkizuna marrazten dugun guztion artean partekatzea. Urkulluk berak hartu behar aldituen erabaki hauek guztiak. Datozen hamarkadetan eragina izango duten erabakiak dira, eta uste dugu Urkulluren jarrera horren atzean bere alderdiaren interesak ere badaudela. Egunotan sarri hitz egiten dugu ea koronavirusaren krisi honetan ze lezioari geran ikasten, eta galdera bere egiten diot bai Urkullu lehendakariari eta bai Eusko Alderdi jeltzaleari ze lezioari dira ikasten. Euskal Herria Bildun argi dugu errezeta zaharrek ez dutela balio, eta ez dutela balio behar gainera. Errezeta zaharrek jende asko alde batean utzi zuela. Argi daukagu sistema publiko indartsu bat behar dugula, jendea zaindu eta babesteko inor bazterrean utzi gabe. Argi daukagu zerga sisteman aldaketak egin beharko direla, gehien dutenek ekarpen handiagoa egin dezaioten jendarte honi, eta hori prestatuta daukagun zerbait da. Argi dugu administrazio publiko indartsu baten politika publiko guztiek jendearengan eta jendearen behar eta interesetara egokituta egon behar dutela eta ez kapital handiaren interesain arabera. Hauxe da, besteak beste, koronavirusa uzten ari zaigun leziotako bat, eta ezin dugu aurreko akats berak egiten jarraitu. Hitz egiten ari garen kontu hauek guztiek, Eusko Jaurlaritzak eta gainerako erakundeek egiten dituzten politika publikoetan eragin zuzena izan behar dute. Politika publiko horiek beste interes batzuei erantzun behar diete, ez orain artekoei. Euskal herritar gehienek dituzten interesei eta Euskal herritar gehienek argi utzi dute hori. COVID-19 gure bizitzetan lurrikara sortu badu, gure bizitzetan eragin zuzena badu, eta izaten ari bada eta izango badu, gure lanean baldintza sozial eta ekonomikotan politika publikoak egoera horretara moldatu behar ditugu. Politikoki nahikoa helduak izan behar dugu, adibidez aurrekontu publikoek errealitate horri erantzuteko. Eta dagoeneko gobernuari da bere lehentasunak markatzen. Abiadura handiko trenerako 251 milioi, variante sur ferrobiariako 274 milioi,
Horretarako lehenengo kasuan 14 milioitan gehitzen du 2020ko aurrekontua. Eta gero begiratzen dugu beste alde batera, eta autonomoentzat 3 milioi lehenengo eta 30 milioi geroago, ezta? Orduan uste dugu lehentasunak ezartzen hasi direla, erabaki politikoak direla, eta uste dugu eztabaida hau zabaltzea ere premiazkoa dela. Premiazkoa den bezala, fiskalitatearen inguruko eztabaida esan dizuedan bezala. Eztabaidarako eta kontsentsurako gure jarrera erabatekoa da. Elkarlanean, herri ikuspegi erdian jarriz, gure herritik eta gure herriarentzat erabakiak hartzea oso garrantzitsua dela uste dugu, eta krisi honetan eragina duten eragileekin elkarlanean egitea baino beste irtenbiderik ez dugu ikusten. Egun on guztioi, os decía que estamos en vísperas de una nueva reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz. Mañana comparecerá el lehendakari Urkullu en la Diputación Permanente. Son ya 6 semanas desde que comenzó esta crisis que nos ha cambiado la vida a todos y a todas, pero la de mañana será su primera comparecencia en el Parlamento a petición propia porque, como recordaréis, la anterior comparecencia la realizó a petición de Euskal Herria Bildu. Algo hemos avanzado y así lo tenemos que valorar. Pero esta circunstancia denota las formas y la actitud con la que está afrontando esta crisis el señor Urkullu. Y ahora esperamos que esos avances se traduzcan en hechos más concretos. ¿Qué podemos esperar, pues, de la comparecencia de mañana? Pues yo espero un lehendakari Urkullu que no repita la actitud de la comparecencia anterior. Espero un lehendakari que haya entendido cuál es la situación política, económica, social de este país y que actúe en consecuencia. Espero un lehendakari que asuma el liderazgo y que comparta el liderazgo de este país en la búsqueda del bien común. Espero un lehendakari que sepa concitar y aprovechar todo el potencial que tiene nuestro país y sus gentes. Desde Euskal Herria Bildu llevamos semanas reclamando la constitución de una mesa que aglutine a instituciones, partidos, empresarios, sindicatos, agentes económicos, sociales y científicos de este país para poder debatir y consensuar entre todos y todas las medidas a tomar para paliar la situación de crisis generada por el COVID-19 y una salida de esta. Anteayer mismo la secretaria general del PSI, Idoia Mendia, y Podemos Euskadi se sumaban a esta petición. Es lógico, a nosotros nos parece lógico, de sentido común, que unas decisiones de este calado se tomen y se debatan entre todos y todas. Estamos en una situación excepcional, una situación que marca la vida de este país y del mundo en general, y todos y todas debemos saber adaptarnos a esta realidad, y Urkullu y el PNV también. En este sentido, bueno, les voy a informar que acabamos de registrar o vamos a registrar en las próximas horas una PNL para la creación de una mesa de estas características. Lo hemos creído imprescindible desde el comienzo de esta crisis y vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en las manos. Ayer también supimos que Urkullu no habla con Idoia Mendia. Entonces la pregunta que nos hacemos es con quién habla Urkullu, con quién toma las decisiones. No habla con el otro partido de su gobierno, no habla con la oposición. ¿Alguien cree que es una buena manera de afrontar una crisis de esta dimensión? ¿Acaso ha olvidado Urkullu que su gobierno está en funciones y además está en minoría? Y aunque no estuviese en minoría, son estas las formas de gestionar un país sumido en una crisis de grandes dimensiones y que puede tener unas consecuencias sociales y económicas terribles, porque ya las estamos viendo. Pues nosotras creemos que no, que esto no puede ser así. Por lo tanto, de la comparecencia de mañana de Urkullu esperamos una rectificación de su actitud, que apueste por el diálogo, que apueste por el consenso, que apueste por los liderazgos compartidos y por la búsqueda de acuerdos y soluciones conjuntas. Euskal Herria Bildu tiene propuestas, Euskal Herria Bildu está dispuesta a arrimar el hombro, estamos dispuestos a colaborar y a buscar las mejores soluciones entre todas y todos, porque tenemos claro que lo que toca ahora es buscar el bien común y demostrar la misma responsabilidad que vienen demostrando todas estas semanas los vascos y las vascas. En este sentido, Euskal Herria Bildu ha elaborado una propuesta para la desescalada, una desescalada progresiva y secuencial en la que se tenga en cuenta la situación de cada lugar, porque las condiciones de cada municipio pueden ser completamente diferentes y para ello es fundamental tener datos de la situación en la que nos encontramos para que las medidas que se tomen bueno, se hagan con garantía. La desescalada progresiva y secuencial se realice con todas las garantías. Proponemos que cuando empiecen a salir los niños y jóvenes lo hagan en condiciones de seguridad, por tiempo limitado y teniendo en cuenta los beneficios que aporta
que aportaría esta salida a su salud. Hasta ahora nosotros nos hemos regido por las directrices de la Organización Mundial de la Salud y lo volvemos a hacer en este caso cuando hace 4 días la Organización Mundial de la Salud dice que con condiciones muy concretas daría por bueno que los niños empezaran a salir a la calle. Luego llegaría la apertura de comercios, que no son servicios básicos, la apertura de la hostelería que cumpla unas condiciones de seguridad, el que puedan salir las personas mayores de 70 años, la posibilidad de realizar eventos más de hasta 50 personas, en fin, podrían venir muchas cosas. En todo caso, lo que queremos decir es que esto tiene que realizarse de una manera progresiva, secuencial, en coordinación con los ayuntamientos, teniendo un mapa o una fotografía de cada lugar y siempre, siempre, siempre en condiciones de seguridad sanitaria. Creemos que en esta mesa se debía de crear desde un primer momento bueno, pues un foro para tomar todas estas decisiones, porque la propuesta que hace Euskal Herria Bildu también es una propuesta de trabajo, es una propuesta que se puede cambiar, es una propuesta en la que nosotros apuntamos un camino, pero que desde luego se puede enriquecer con otras opiniones. En todo caso, ahora que se empieza a hablar de desconfinamiento, bueno, lo que nosotros hemos querido es avanzarnos para que la gente pueda tener al menos unos criterios. Por otra parte, ahora que se empieza a hablar de desconfinamiento y sobre lo que algunos quieren denominar nueva normalidad, bueno, pienso que una vez más esta mesa es muy importante porque pienso que, bueno, no es lógico que no nos sentemos todas y todas para hablar de cómo vamos a reconstruir este país o qué país vamos a tener en el futuro. No sé si pretende Urkullu tomar él solo las decisiones que van a marcar el devenir del país durante las próximas décadas. Muchos nos tememos que detrás de esta actitud de Urkullu se esconden algunos intereses partidistas. Hablamos estos días de si hemos aprendido o no las lecciones que nos ha dejado el coronavirus, pero las ha aprendido Urkullu y el PNV. Desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que las viejas recetas no van a servir para nada en el nuevo mundo que se nos avecina. Tenemos claro que vamos a necesitar un sistema público fuerte que cuide y proteja a la gente. Tenemos claro que para ello vamos a tener que hacer cambios profundos en el sistema fiscal para que quienes tengan más aporten más a la sociedad. Tenemos claro que todas las políticas públicas de unas administraciones públicas fuertes tienen que pivotar sobre las personas y sus necesidades y no sobre las necesidades y intereses del gran capital. Esa es una de las grandes lecciones que nos deja el coronavirus. No podemos volver a caer en los mismos errores del pasado. Por eso decimos que esperamos que también Urkullu haya aprendido esta lección. Todas estas cuestiones que estamos hablando tienen que tener también una traslación en las políticas públicas que haga el Gobierno vasco y el resto de las instituciones vascas. Las políticas públicas tienen que tener otras prioridades y responder a otros intereses. La mayoría de la ciudadanía vasca lo tiene claro. Si el COVID-19 ha provocado un terremoto en nuestras vidas y va a tener una incidencia directa en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en las condiciones sociales y económicas de este país, y creemos que debemos de adecuar las políticas públicas a esa nueva realidad. Creemos que debemos de ser lo suficientemente maduros políticamente para entender que habrá que atender a los presupuestos públicos con los presupuestos públicos a esta nueva realidad. El Gobierno ya está marcando sus prioridades destinando millones al tren de alta velocidad o a las obras de la variante sur ferroviaria, 541 millones, 464 millones respectivamente, pero para los autónomos y las personas que peor están pasando, pues las cantidades son absolutamente insuficientes. Esto nos empieza a dejar claro cuáles son las prioridades de este Gobierno. Nosotros creemos que hay que hacer un debate urgente sobre la reestructuración de los presupuestos para hacer frente a esta crisis y otro debate que ya lo estamos trabajando respecto a la modificación del sistema fiscal. Es un debate que creemos que se tendrá que abrir urgentemente. Nuestra disposición al debate y al consenso es total. El debate y sobre todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer entre todos y todas, entre todos los agentes políticos, económicos, sociales de este país, porque creemos que solo actuando de manera conjunta, actuando con una visión y una perspectiva de país, buscaremos las mejores soluciones para todos y para todas.
Eskerrik asko Maialen, Asier Iturriaga Etxebarria naiz, EH Bilduko komunikazio taldekoa. Une honetatik aurrera kazetariek WhatsApp bidez bidali dizkiguten galderak irakurtzera pasako naiz. Maialen bidalitako galderak euskaraz eta gazteleraz erantzutea eskatuko dizut. Hemen dugu lehenengo galdera, Osakidetzak ez du aintzat hartu hainbat ikerketa zentrok testak egiteko eskaera. Se valorazio eskatzen digute. Nos piden una valoración sobre la noticia que hemos conocido hoy de que varios centros de investigación han ofrecido a Osakidetza realizar test y Osakidetza no ha tomado en consideración esta propuesta. Bueno, yo he leído hoy esas informaciones y no las he podido contrastar absolutamente. En todo caso, todos estos días hemos estado siguiendo el caso de los test de Euskal Herriko Unibertsitatea o Universidad del País Vasco, y a mí me llama poderosamente la atención cómo teniendo la posibilidad de hacer test aquí mismo y de poder hacer test de manera mucho más amplia, casi de una manera masiva, que es uno de los criterios para poder frenar la pandemia y para poder comenzar a hacer desescalamientos, no se acuda a la inteligencia y a la investigación de este país. Como digo, la información del día de hoy no la he podido contrastar, pero desde luego deja en evidencia algunas carencias por parte del gobierno que yo misma no puedo entender. Euskaraz esango dut, esaten ari nintzen gaur kalderatutako informazioak irakurri ditudala, baina ez dudala izan kontrastatzeko aukerarik, baina bai jarraitu ahal izan dudala Euskal Herriko Unibertsitateko zientzialariek egindako proposamenaren inguruko sekuentzia guztia. Ez dudana ulertzen da Euskal Herrian bertan sortu daitezkeen baliabideak gobernu honek ez erabili. Euskal Herriak badauka inteligentzia propioa, badauka gaitasun propioa, badauzka erraminta propioak. Ben eta berriro esaten ari gara testak egitea ze garrantzitsua den pandemia geratu ahal izateko, eta baita ere gainera orain martxan jarri nahi ditugun beste urrats batzuk emateko, deskonfinamendurako eta abarrerako berme guztiekin egingo baldin badugu oso garrantzitsua izango da testak masiboki egiteko aukera izatea. Euskal Herrian leku batetik eta bestetik esaten digute askoz ere test gehiago edukitzeko aukera daukagula, beraz iruditzen zaigu ez kasu egitea aukera hauei arduragabekeria dela. Gobernua hitz egiten ari da milioi biztanleko 20.000 test egiteko aukeraz, gora berak daudenerako edo brote berriak daudenerako, baina hori ez da aski, eta aukera izan da hori bazterrean uztea, nik zuzenean ulertzen ez dudan gauza bada. Badaukagu beste galdera bat, Radio Euskaditik bideratzen digute, eta zuk aipatu duzun mailaren ingurukoa da. Si el Lehendakari sigue sin plantear una mesa como proponen ustedes, ¿piensan dar algún paso más? ¿Alguna petición de reunión bilateral? Por otro lado, después de oír a Mendia y Gorrotxategi, ¿han hablado para ver si los tres se ponen de acuerdo y hacer un frente común para pedir al Lehendakari esa mesa? Bueno, como he dicho hace algunos minutos, hoy mismo vamos a proponer una proposición no de ley para la creación de esa mesa en el Parlamento. Nosotros desde el comienzo de esta crisis hemos creído que era importante poner en marcha esa mesa porque estamos ante una crisis de una dimensión triple, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social muy importante como no hemos conocido nunca en este país, y creemos que los diferentes agentes aporten toda su sabiduría a las maneras de poder superar esta crisis, pues son siempre importantes. Entonces estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a mano para procurar que esa mesa se ponga en marcha. Yo ayer tuve ocasión de hablar con Idoia Mendia sobre otra cuestión, también hablamos en un momento de la mesa, ya sabía yo que estaba de acuerdo con hacer esa mesa y probablemente tengamos que hablar más para ver si se puede poner o no esa mesa en marcha. En todo caso, también es cierto que mañana tenemos una comparecencia del Lehendakari y habrá que oír lo que dice al respecto. Esaten nuen, mahai honen inguruan gaur bertan legez besteko proposamen bat erroldatuko dugula Eusko Jaurlaritzan, guk eskuartean dauzkagun erreminta guztiak erabiliko ditugulako mahai hori martxan jartzeko. Krisi hau hasi zenetik Euskal Herria Bilduk esan du garrantzitsutzat jotzen genuela krisi anitzkoitz hau eta anitzkoitz honi erantzuna
emateko era honetako mahai bat beharrezkoa zela, ez da krisi sanitario bat, krisi ekonomiko bat, krisi sozial bat daukagu eskuartean, sekula ezagutu ez dugun bezalakoa, eta uste dugu herri honen inteligentzia batera jartzea eta irtenbideak adosteko mahai bat osatzea garrantzitsua litzatekeela. Nik atzo dugu beste kontu bat zela eta Idoia Mendiarekin hitz egin duen, baina badakit bera ere mahaiaren aldekoa dela, eta gaur eman dugun urratsa legez besteko proposamen hori erroldatzea izan da, baina dozein kasutan badago bihar egun garrantzitsu bat, ikusiko dugu lehendakariak horren inguruan zerbait esaten duen, eta bestela egongo da denbora beste neurri edo beste proposamen batzuk egiteko. Eskerrik asko, Maialen, badaukagu beste galdera bat. Nos preguntan sobre la noticia conocida hoy de que el gobierno vasco haya apartado al Servicio de Salud Pública de la gestión de la pandemia. Nos piden una valoración sobre eso. Bueno, a ver, hay un hecho en todo esto que es absolutamente crucial. La respuesta sanitaria a la pandemia descansa sobre tres patas: el compromiso y la responsabilidad de la población, una atención sanitaria que dé respuesta a las personas afectadas, una atención sanitaria con garantías, con todos los instrumentos necesarios que dé respuesta a las personas afectadas, y toda una política de salud pública que cuente con medios y recursos humanos suficientes, capaz de detectar nuevos casos, estudiar contactos, ordenar pruebas, adoptar medidas de aislamiento o medidas que considere pertinentes. Es decir, un equipo de salud pública capaz de romper las cadenas de transmisión y capaz de contener los brotes. Si es cierta la información publicada, que esta tampoco la he podido contrastar, prescindir de salud pública en esta crisis es no solo irresponsable, sino temerario y desde luego políticamente gravísimo a mi juicio. Pero más allá de esas consideraciones políticas, lo realmente preocupante sería que si conscientemente nos estamos enfrentando a esta crisis sin una de esas patas que les digo, pues estamos poniendo en peligro la salud de la gente. Euskaraz errepikatuko dut. Egoera honetan guztian badago zutabe egin behar duen eta kontutan hartu beharreko elementu bat, ez da, erantzun sanitarioa pandemiari eman behar zaionen erantzun sanitarioak 3 zutabe behar ditu. Batetik herritarren konpromisua ahalduntzea eta ardura, beste alde batetik gaixo dauden pertsonei emango zaien atentzio sanitarioa, eta atentzio sanitarioa emateko dauden pertsona horiek behar dituzten medioak, eta horretaz aparte behar dugu osasun publikoaren inguruko politika oso bat medioak izan behar dituen, medio humano, errekurtso humano nahikoak izan behar dituena, kasu berriak detektatzeko gai izango dana, kasuak aztertzeko gai izango dana, frogak aginduko dituena, jendea bakartzeko neurriak hartuko dituena, edo beste neurri batzuk hartuko dituena, adituek ontzat ematen dituzten beste neurri batzuk hartuko dituena. Hau da, izan behar dugu osasun publikoko ekipo bat, transmisio kateak apurtu ahal izango dituena, borroteak eusteko gai izango dena. Nik ez dut izan aukera gaur goizean informazio hori kontrastatzeko, baina osasun publikoa bazter ustea krisi honetan iruditzen zait, arduragabekeri handia izateaz aparte, politikoki oso grabea dela. Baina, kontsiderazio politiko horietaz aparte, benetan larria izango litzatekeena da, konstienteki era honetako krisi bati aurre egitea, krisi honi aurre egiteko edo krisi sanitario bati aurre egiteko behar diren 3 zutabe horietako bat bazter utzita. Honek esan nahi duelako jendearen osasuna arriskuan jarri genezakela. Badugu beste galdera bat, datu berriak ditugun, gaur ezagutu ditugu datu berriak, eta Radio Nazionaletik galdera baino gehiago valorazioa eskatzen dizute. Desde Radio Nacional de España nos piden una valoración de los nuevos datos de hoy. Nos indican que ha habido un doble de muertos y más de 150 nuevos casos en el día de hoy, y Radio Nacional nos pide una valoración al respecto. A ver, mire, nosotros en todo este proceso nos hemos regido por las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. La transmisión debe estar controlada,
necesitamos un sistema de salud capaz de rastrear cada contacto. El riesgo de brotes en lugares y entornos especiales, por ejemplo, las residencias de personas mayores tienen que estar reducidos al mínimo. Las medidas preventivas en los lugares de trabajo tienen que estar garantizadas. Y las comunidades deben de estar además informadas, comprometidas y empoderadas para poder dar nuevos pasos. Nosotros estamos conociendo ahora mismo los datos correspondientes al momento de confinamiento probablemente más fuertes. Son los datos de Semana Santa, finales de Semana Santa. Ahora mismo estoy hablando un poco de memoria. Pero si usted me dice, yo no había visto estos datos, que dobla el número de muertos y que hay 150 nuevos contagios, bueno, estos contagios provienen de los momentos de mayor confinamiento. Esto quiere decir que en absoluto podemos bajar la guardia, que estamos todavía ante unos números que nos tienen que mantener la alerta muy, muy elevada, que para tomar cualquier medida tenemos que tener absoluta seguridad de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser capaces, como decía antes, de hacer test masivamente. Tenemos que ser capaces de, cuando hablamos de desescalamiento, basarnos en informes científicos concretos. Y aquí me surge una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los avales científicos que en este momento está utilizando el Gobierno vasco? Los del Comité de Expertos Epidemiólogos y Virólogos que conformó en su momento, o los de este nuevo grupo que ha conformado ahora. Quiero decir, tenemos todavía datos que nos tienen que mantener muy en alerta. Tenemos que tener claro que todavía estamos en una situación de alarma que tenemos que gestionarla con responsabilidad. Estos datos prueban que tenemos un número de muertos por millón de habitantes muy, muy alto y que tenemos que responder en la misma proporción, Y responder en la misma proporción quiere decir, entre otras cosas, ser capaz de hacer test a todas las personas infectadas, ser capaces de aislarlas, ser capaces de conocer la trazabilidad de la enfermedad. Bai, Maialen, eskerrik Bai. asko. Badugu beste galdera bat, Euskadi bideratzen digute. Lehendakariarekin ez duzue oraindik hartu emanik izan, eta EAJarekin, nos pregunta Euskadi Irratia, a ver si hemos tenido algún tipo de contacto con el lehendakari o con el PNV. Nik behin eta berriro esan dut, nik lehendakariarekin azkeneko aldiz hitz egin nuen, hauteskundeak bertan behera uzteko, egindako bilera horretan, eta nik gero beste kontu bat zalata, Euskal Herritik kanpo zeuden jende talde bat Euskal Herriratzeko aukerak aztertzeko, berari WhatsApp bat bidali nion, baina nik ez dut beste inolako harremanik izan lehendakariarekin, berak ez dit deitu niri, eta Euskal Herri Jeltzalearekin ere, ez dut izan nik beste harremanik prozesu honetan guztian. Gazteleraz esango dut, bueno, Hori da. insisto, es una pregunta que se me está repitiendo muchas veces. Yo no he tenido ningún contacto con el lehendakari Urkullu desde que nos reunimos para dejar, para suspender las elecciones del 5 de abril, ocasión que aproveché además para facilitarle un plan de Euskal Herria Bildu del que tampoco hemos obtenido ninguna respuesta. Es cierto que yo un día, hace un mes o así, le mandé un WhatsApp porque había un grupo de personas que se pusieron en contacto con nosotros que estaban fuera de Euskal Herria y no podían regresar, pero yo no he recibido ninguna llamada de él, ni tampoco he tenido una conversación, ni un intercambio de opiniones sobre todas las decisiones que hay que tomar, etcétera, ¿no? También he pedido una y otra vez que lo lógico sería que el lehendakari activara el Parlamento. Repito una y otra vez, la Diputación Permanente nos abre un resquicio, pero la Diputación Permanente no representa a la mayoría de la Cámara. Estamos en una situación de anomalía democrática que en un sistema parlamentario de gobierno, yo creo que es muy grave. No sabemos hasta
cuando se va a alargar esta situación. Y yo creo que, bueno, para empezar, la comunicación, la buena comunicación y empezar a dar pasos para dar respuesta a la ciudadanía serían muy importantes. El Parlamento está concebido, ¿no?, como adorno, está concebido para tomar medidas para dar respuesta a la ciudadanía. Y este es un momento clave en el que tenemos que dar muchas respuestas a la ciudadanía y la Diputación Permanente únicamente nos abre un resquicio. Eskerrik asko Maialen, eta eskerrik asko galderak dizkiguzuen kazetari guztioi. Amaitutzat emango dugu agerraldi bat, galdera gehierik ez daukagu, osea, horretan utziko dugu. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko guztioi eta beti bezala zaindu asko.